La discusión sobre quién es el mejor coach de todos los tiempos en la NFL es tan larga como variados son sus resultados. Creemos que no todo se resume a cuántos Super Bowls se ganaron o al número de victorias acumuladas, sino que hay que estimar el impacto en el juego mismo, las innovaciones aportadas gracias a los diferentes estilos y estrategias de los entrenadores, y finalmente a lo distinta que sería la liga si nunca hubieran formado parte de ella. Es por eso que aquí está nuestra lista, y esperamos leer tus opiniones al respecto. Número 10. Andy Reid. El único head coach en la historia de la NFL en ganar más de 100 partidos con dos franquicias diferentes, los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, en una carrera de 26 años que aún no termina al momento de hacer este video. Desde que llegó a la liga como head coach en 1999, Reid ha dominado con puño de hierro. Sus 301 victorias totales lo colocan en el lugar número 4 de todos los tiempos, siendo 15 veces campeón de división y llegando a 14 finales de conferencia. Fuera de sus números, Reid ha reinventado una y otra vez la forma de jugar a la ofensiva en una NFL que cada vez es más rápida y frenética. Sus equipos, reconocidos por tener jugadores peligrosos en cada posición, normalmente se colocan entre los más anotadores, y sus defensas han sido duras, siendo el ejemplo perfecto de lo que es mantener equipos balanceados y siempre amenazantes en cada área. La mancha en su currículum, que no nos permite ponerlo más arriba en este ranking, es su récord en Super Bowls. Ha coacheado en 6 ediciones, con 3 victorias y 3 derrotas, incluyendo un par de memorables palizas. Número 9. John Madden, uno de los íconos que ayudaron a popularizar el deporte. Durante los 70, Madden guió a los Raiders a representar en plenitud el lema de la franquicia, Commitment to Excellence. 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates en 9 años, con un porcentaje de victorias de 759, el más alto en toda la historia de la NFL. Sí, eso incluye al resto de los entrenadores de esta lista. 7 veces campeón de su división y alcanzó 7 finales de conferencia, 5 de ellas de forma consecutiva, un récord que duró más de 40 años hasta que los pechos de Belichick lo rompieron. Sus equipos eran ordenados pero fieros, estratégicos, duros, rondando el límite del reglamento en cada jugada, y Madden se enorgullecía de ello. De carácter fuerte y carismático, se ganó el cariño de todos los que lo rodeaban. Una vez retirado como head coach, pasó a formar junto a Pat Summerall una de las duplas más icónicas como comentaristas. De hecho, cuando veas en las transmisiones a los analistas con plumones dibujando las jugadas, fue Madden mismo quien lo diseñó para poder explicar en tiempo real lo que estaba pasando en el campo. El videojuego oficial que lleva su nombre, sus frases arrolladoras y sus apariciones en películas lo han hecho parte de la iconografía de la NFL. No está más arriba en esta lista solamente porque el destino pocas veces le sonrió. La inmaculada recepción, fumbles dolorosos en la yarda 5 y derrotas desoladoras en las puertas del Super Bowl lo acompañaron hasta su retiro. Número 8. Tom Landry. En palabras de Hank Hill, el hombre que ganó 250 partidos con un solo traje y un sombrero. Where did I go wrong, Tom? Dad's talking to the Tom Landry plate again. Todo a lo largo de 29 años al frente de los Dallas Cowboys, desde su fundación en 1960 hasta 1989. Sin embargo, no la tuvo sencilla. Los primeros 6 años de Landry al frente del equipo tejano fueron desastrosos. 25 victorias a cambio de 53 derrotas y 4 empates, incluyendo temporadas de 0 juegos ganados. Sin embargo, hacia el final de los años 60, Landry retomó la brújula y guió a los Cowboys a 11 banderines de campeonatos de división en 12 años, llegando a 10 finales de conferencia, incluyendo 5 Super Bowls con 2 victorias en los mismos. Popularizó la defensa 4-3, construyó y entrenó equipos ganadores, llenos de jugadores emblemáticos tanto para la franquicia como para la liga. En los 80 empezó su declive. Con la llegada de la West Coast Offense, Landry empezó a perder su toque, y hacia finales de la década acumuló temporadas de solo 7 victorias. En 1988, su último año al frente del equipo, ganó solo 3 partidos, antes de ser despedido por el nuevo dueño, Jerry Jones. Número 7. Chuck Noll. Cuando Noll llegó a los Steelers en 1969, las cosas no parecieron ir muy bien. 12 victorias en 3 temporadas auguraban un no muy buen futuro para una franquicia que en ese entonces ya era conocida por ser de las más perdedoras de la liga. Pero con trabajo y de poco a poco, Noll levantó a su equipo. Construyó la famosa cortina de acero y con ella cimentó a un equipo duro, rocoso, letal, que pasó a ser el más orgulloso de la NFL. En una ciudad que era poco conocida por ser atractiva para las grandes estrellas y donde el béisbol reinaba, Noll construyó la primer dinastía moderna de la liga. Le dio muchas oportunidades a jugadores de ascendencia afroamericana y se mantuvo desde 1972 hasta 1984 en la élite, cosechando 9 banderines de división y 4 Super Bowls en un lapso de 6 temporadas, derrotando a menudo a los mejores equipos de la década, como los Raiders de Madden, los Cowboys de Landry o los Dolphins de Shula. Sí, la calidad de sus jugadores fue responsable en gran parte de los resultados, pero la personalidad decidida de Noll, junto con su pasión por la disciplina, fue lo que elevó a Steelers a sus estándares de excelencia.
Número 6. Don Shula. Probablemente el máximo ícono en la historia de los Miami Dolphins. Mantiene el récord de más victorias en la historia para un head coach, con 347 totales, 19 en playoffs. A lo largo de una carrera de 33 años que incluye 7 temporadas con los por entonces Baltimore Colts y luego 26 con los Dolphins. Muy serio y disciplinado, con un sentido del humor casi inexistente. Shula se ganó la fama de tener mano dura y controlar cada aspecto de sus equipos. Lo impresionante de su caso es que más allá de tener un estilo, él supo cómo adaptarse a lo que sus equipos tenían y podían ofrecer. Los Dolphins pasaron de tener una de las mejores defensivas en la historia de la NFL en los 70 a tener la mejor ofensiva de la liga en los 80. Para él las lesiones tampoco eran una excusa. 2 veces llevó a su equipo al Super Bowl, pasando la temporada regular con sus quarterbacks suplentes. En 1968, cuando uno entrenaba a los Colts y se lesionó Unitas, y luego en 1972, cuando Bob Greasy cayó lesionado. Es el único entrenador en haber comandado a su equipo a una temporada perfecta en 1972, cuando Dolphins terminó con el mítico récord de 17-0. Y aunque muchos argumentan excusas como la falta de grandes talentos en el equipo o la inconsistencia de los rivales, la única y absoluta verdad es que ningún otro equipo ha logrado la perfección en 100 años de historia de la liga, demostrando lo difícil que es ganar en la NFL. No son el único equipo en irse sin derrotas ni empates en temporada regular, con los Bears de Dallas lográndolo en 2 ocasiones, en 1934 y 1942, y los famosos Patriots del 2007, solo que esos equipos perdieron el campeonato. 5. George Halas. 2 hombres han moldeado la NFL que conocemos hoy en día, y uno de ellos es George Halas, de los coaches más veteranos de la historia de la liga. Fue dueño, ejecutivo y entrenador de los Bears durante 63 años, 40 de ellos como head coach. Es tan antiguo que su carrera empezó en 1920, después de pelear en la Primera Guerra Mundial. Halas comenzó en la época en que normalmente los entrenadores también eran jugadores en activo. En los siguientes 43 años, sus funciones como head coach fueron interrumpidas solo en 2 ocasiones. Durante 1943, donde sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y luego en 1956, donde consideró brevemente el retiro antes de volver para las próximas 9 temporadas. Fue el primer entrenador en alcanzar las 300 victorias en 1965 y sostuvo el récord de más juegos ganados con 324 durante 3 décadas, antes de que Shula lo rompiera en 1993. Innovó en el análisis del juego para determinar los puntos débiles de sus rivales. Construyó la primera parte del estadio dedicada solo a los aficionados de los Bears para poder tener su propia fan zone. Logró obtener los primeros contratos con la televisión y radio para dar difusión a su equipo, siendo uno de los principales responsables de la popularidad del juego de hoy en día. Tuvo solo 6 temporadas perdedoras en toda su carrera, y el trofeo del campeón de la Conferencia Nacional lleva su nombre. Sus iniciales están escritas en el uniforme de los Bears, y además ostenta el descriptivo y merecidísimo sobrenombre de Papa Bear, una leyenda mayúscula de la liga. Número 4. Bill Belichick. Venga la polémica. Es posible que sea la mente defensiva más grande que se haya visto. Desde antes de que Belichick llegara a los Patriots, ya era una leyenda en la liga. En los 80 sus formaciones defensivas habían parado ataques multidinámicos como eran los Niners de Joe Montana y los Bills de Jim Kelly. El principio de su carrera como head coach fue algo duro, con años difíciles en Cleveland. Pero una vez que llegó a los Patriots y haciendo una dupla demoledora con Tom Brady, vimos la dinastía más aplastante en la historia de la NFL. Más apariciones en un Super Bowl, con 9, más victorias en este lapso, con 6, más victorias en playoffs, con 31, más campeonatos de división, con 17. Tuvo 19 temporadas ganadoras de forma consecutiva. Belichick no solo gustaba de ganar a sus rivales, él lo que quería era aplastarlos sin misericordia. Siempre sorprendiendo a propios y extraños, con drop kicks, safeties autoimpuestos cuando se iba perdiendo, mandar a su quarterback titular a realizar punts y muchas otras rarezas, a menudo sacadas de libretos de juego de hace 70 años. Muchos alegan que el éxito de Belichick se debe en parte a la presencia de Brady, pero hay que recordar que cuando TB12 llegó a la liga, no fue el mismo quarterback que cuando se retiró, y fue en parte Belichick quien ayudó a moldearlo y a crecer. Remontadas en Super Bowl, a menudo dejando las mejores ofensivas en ridículo y sacando jugadores desconocidos de debajo de las piedras, no puede ir más arriba en este ranking por un par de controversias, pero su lugar en la historia de la NFL se lo ha ganado a pulso. Número 3. Bill Walsh. Simple y sencillamente el creador de la NFL moderna. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo la West Coast Offense cambió para siempre la forma de jugar fútbol americano. Walsh fue un auténtico parteaguas en cuanto a los esquemas ofensivos antes de los años 80, imprimiendo una inteligencia y atención al detalle nunca antes vistas. Compartió los inicios de su carrera profesional con lumbreras como Sid Gilman y Paul Brown, antes de pasar un par de temporadas ganadoras en la Universidad de Stanford.
A su regreso a la NFL y con el beneficio de la confianza del dueño Eddie Bartolo Jr., Walsh reescribió el playbook de los San Francisco 49ers para constituirlos en la gran dinastía de los años 80. El fútbol americano era un deporte de mucha improvisación, donde prácticamente las jugadas dependían de las habilidades individuales y tomas de decisiones al momento. Por ello, las intercepciones eran algo muy común para los quarterbacks de la época. Walsh creaba jugadas con asignaturas para cada jugador que maximizaban la efectividad y reducían considerablemente los márgenes de error, con posibilidades de adaptar el ataque a las condiciones específicas de cada down. El éxito de su sistema se tradujo en 3 Super Bowls y un cuarto que prácticamente le heredó a su sucesor George Seifert. La palabra genio se utiliza muy a menudo en los deportes de manera injustificada, pero podemos decir que en el caso de Bill Walsh es una descripción muy merecida. Número 2. Paul Brown. Junto con el previamente mencionado George Halas, Brown es uno de los padres de la NFL tal y como la conocemos. Fue coach a nivel preparatoria, college y profesional, teniendo temporadas ganadoras en todos los niveles. Un total dictador en sus equipos, que profesionalizó la NFL haciendo que los jugadores le dedicaran la preparación y el compromiso de una jornada laboral. Implementó el desarrollo de contratos y los entrenamientos estructurados. Antes de Brown, la liga era un deporte de fin de semana, donde se ganaba poco dinero, pero entre sus ideas y la ayuda de George Halas y sus contratos televisivos, le dieron una proyección nunca antes vista. Fiero negociador, no dejaba nada fuera de las líneas legales. Pero lejos de este carácter de puño de hierro como empresario, Brown fue un genio para el fútbol americano. Desarrolló el concepto del playbook, creó jugadas emblemáticas como el draw y formalizó la presencia de asistentes en cada área, entre muchas otras innovaciones. Fue fundador y primer coach de los Cleveland Browns. Sí, la franquicia se llama así por su apellido. Por eso nos irrita que los castellanizadores de la narración se refieran a ellos como Cafés de Cleveland. En todo caso son los apellidos de Cleveland. En fin, durante los años 40 y con la ayuda de Otto Graham, pasó a formar la dinastía más aplastante de la liga. 10 años, 10 finales jugadas, 7 campeonatos, lo que se considera el periodo más exitoso para cualquier entrenador a nivel NFL. Pese a todo, en los 60 el dueño de los Browns, Art Modell, terminó por despedirlo, cansado de sus métodos militares de entrenamiento. En 1968, un obstinado Brown se erigió como uno de los fundadores de los Cincinnati Bengals, detonando la rivalidad contra Cleveland, iniciado en 1970, que hoy conocemos como la Batalla de Ohio. Se retiró a mediados de los 70, pero su marca personal se siente a diario en la liga. Algunas menciones honoríficas. Bill Parcells, 2 veces ganador del Super Bowl con los Giants y formador de grandes talentos como entrenador. Joe Gibbs, leyenda en Washington y en el automovilismo. Curly Lambeau, ícono de los Packers y único coach que comparte nombre con uno de los 3 chiflados. Bud Grant, legendario coach con los Vikings y también con los Winnipeg Blue Bombers de la CFL. Y Marty Schottenheimer con su dudoso récord de mayor número de victorias con Cleveland, Kansas City y Chargers como head coach sin un solo título. Número 1. Vince Lombardi. Si el trofeo que se le da al campeón del Super Bowl lleva su nombre, entonces debe estar en esta lista, ¿verdad? Vince Lombardi es el estándar de excelencia que se le exige a los entrenadores hoy en día. Entrenó 9 años y no tuvo una sola temporada perdedora, siendo campeón en 5 de esas 9, llegando a 6 finales y perdiendo solamente en una de ellas contra los Philadelphia Eagles. Su éxito se basaba en un principio simple pero eficaz: bloquear y taclear. Si bloqueaste bien, tus compañeros pueden ganar más yardas o anotar. Si tacleaste bien, frenaste al rival e impediste la progresión del ataque. Sí, en esencia, son los mismos fundamentos que hoy en día los equipos exitosos siguen perfeccionando en sus entrenamientos. Lombardi buscaba siempre balancear la disciplina con la excelencia y el deseo de ganar. Campeón de los 2 primeros Super Bowls con los Packers, generador de frases lapidarias que retrataban su gran sabiduría deportiva, poseedor de una personalidad aplastante, querido y admirado por todos los jugadores, y emblemático por todos los ángulos posibles. Tras su paso histórico por Green Bay, coachó durante una temporada a los Washington Redskins, guiándolos a su primer marca ganadora en 14 años, pero por desgracia el cáncer lo alcanzó y falleció en 1970. Sin embargo, dejó un impacto indeleble en la franquicia capitalina, llevándolos a su primera temporada ganadora en 14 años y 2 años después de su partida jugaron su primer Super Bowl. En una liga que ve caer récords con el paso de los años, siempre hay un referente, y ese referente lleva el nombre de Vincent Thomas Lombardi. Estos son nuestros head coaches legendarios. ¿Quién crees que merezca lugar en la lista? Anótalo en los comentarios, dale like al video, suscríbete al canal, activa notificaciones, grítale a los refs desde el sideline y sigue disfrutando los contenidos All Pro de Primero y 10.